Tendríamos ahora, vean, analicemos la primera expresión. Tenemos el diferencial de x sobre 64 más 9x cuadrada. Vamos a analizar la raíz para determinar la sustitución trigonométrica. Si tenemos una suma, significa que toda esa expresión de raíz es el valor algebraico de la hipotenusa. Significa que esta suma sería la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, estos valores serían los catetos, pero 64 no sería el cateto, ni tampoco 9x cuadrada. En este caso, el 64 sería 8 al cuadrado, es decir, que el cateto sería la base sería 8, ¿sí? El valor del cateto sería 8, porque recordemos que acá los cuadrados ya están resueltos. Y aquí prácticamente se estarían por resolver. Entonces, el primer cateto podría ser 8 y de acuerdo al teorema de Pitágoras se eleva al cuadrado y el segundo cateto no sería 9x cuadrado, tendría que ser 3x elevado al cuadrado. Ahora que ya tenemos esta notación, vamos a decir que uno de los catetos sería solo 8 y el otro cateto sería 3x. Tengamos cuidado porque muchos piensan que este es el valor directo del cateto y no es así. Ese sería el cateto cuadrado, ya resuelto con el cuadrado. Y ese sería el cateto elevado al cuadrado. Y nosotros los necesitamos así. Así los necesitamos. Bueno, a partir de esto vamos a plantear el triángulo. Tendríamos la hipotenusa, los catetos, el ángulo de referencia opuesto al ángulo de referencia. Bueno, tendríamos la hipotenusa que sería ese radical, ya estaría dado en base a ese radical. El cateto opuesto sería en este caso en donde está la variable 3x, el cateto opuesto al ángulo de referencia. Y el cateto adyacente en este caso sería solo el 8. Tengamos cuidado con esa anotación. Entonces tendríamos hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Una vez que tenemos este triángulo, vamos a pasar a determinar por quiénes voy a sustituir las partes de la integral. En este caso voy a empezar encontrando el diferencial de x, pero para encontrar el diferencial de x, ¿por quién debemos pasar primero? Debemos pasar por la x. Entonces debemos encontrar el valor de esta x. Para ello voy a plantear una razón trigonométrica. Vean, aquí tendríamos el 3x sería el opuesto, la hipotenusa y ese sería el adyacente. Si nosotros vinculamos el opuesto con la hipotenusa, ahí tenemos a las dos variables y no me conviene. Pero si lo vinculamos con el adyacente, vean, tendríamos la constante 8. Entonces me conviene más. Por lo tanto, voy a utilizar la tangente del ángulo de referencia es igual al opuesto que sería 3x sobre el adyacente que sería 8. ¿Y qué voy a hacer acá? Despejar. Me quedaría 8. El 8 estaría dividiendo, pasaría a multiplicar tal y como aparece acá. Y ahora el 3 se está multiplicando, pasaría a dividir. Me quedaría 8 tercios de la tangente de teta es igual que x. En sí, aquí no voy a sustituir a la x, pero necesito encontrar la x para poderla derivar. Entonces, una vez que ya tenemos x, en este paso, vamos a derivar a la x para determinar el diferencial de x. Como el 8 tercios es una constante, yo la voy a agregar nada más. Y la derivada de la tangente de teta sería secante cuadrada de teta. Ahí lo podemos revisar en la fórmula de las integrales. Ahora, ya tendríamos entonces, acá se nos olvida un paso. Derivamos a la variable teta, tendríamos que agregar el diferencial de teta. Eso es importante porque si no agregamos ese diferencial, cuando lo sustituyamos acá, no vamos a poder resolver la integral. Ahora ya tendríamos el de x, solo me faltaría encontrar esa expresión. Y para encontrar esa expresión, pues tendríamos que vincular la hipotenusa con el adyacente. ¿Cuál es la razón trigonométrica que los vincula? Sería la secante.
la secante del ángulo es igual a la hipotenusa, que sería la raíz de 64 más 9x cuadrada, sobre el adyacente, que sería 8. ¿Qué hacemos? Despejamos el 8. 8 está dividiendo, pasaría a multiplicar a la secante. 8 por la secante del ángulo sería igual a la raíz de 64 más 9x cuadrada. Y ya tendríamos el valor para sustituir este denominador en base a la teta, a la variable teta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la sustitución. En este paso vamos a cambiar la variable x por la variable teta. Aquí tengo los valores. El diferencial de x nos daba 8 tercios de secante cuadrado de teta por el diferencial de teta. Y la raíz de 64 más 9x cuadrado sería igual a 8 por secante de teta. Tenemos acá la integral que vamos a sustituir. Nos quedaría entonces el de x, lo voy a sustituir por 8 tercios de secante cuadrada de teta por el diferencial de teta, tal y como aparece acá. Y la raíz la vamos a sustituir por 8 por secante de teta. Y aquí viene lo más práctico de haber hecho estos procesos anteriormente. ¿Qué es lo único que me va a quedar acá? Una simplificación. Si nosotros simplificamos la secante de teta con este cuadrado, pues prácticamente nos quedaría eh, arriba una secante y vean, nos va a quedar ese 1/3. ¿De dónde proviene ese 1/3? Les voy a hacer acá el proceso aparte de este 8 tercios con este 8. Ahí lo que tengo sería una fracción como esta. El 8, que sería este que está ahí del solo, tiene 1 como denominador. Extremo por extremo me daría 8. Entre medios por medios me daría 3 por 8. ¿Qué sucede? Se simplifica el 8 con el 8 y me quedaría 1 en el numerador y 3 en el denominador. Y por eso es que aparece este 1/3 al simplificar este 8 tercios con este 8. ¿Qué es lo que voy a hacer? Directamente lo voy a sacar de la integral porque es una constante. La integral, ¿y qué me quedó nada más? Acordémonos que esta secante se simplificó con una de las dos que tenemos en el numerador. Entonces me quedaría secante de teta por el diferencial de teta. Ahora, en esta parte, pues vamos a aplicar un teorema directo que anteriormente no lo hemos utilizado mucho, que sería este. La integral de secante de x por el diferencial de x sería igual al logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. Para aplicarlo acá me quedaría 1/3 por el logaritmo natural de la secante de teta, vean, la secante, más de fórmula, la tangente de teta, más el valor de c, la constante. Tomemos en cuenta que esto es un teorema y nos tenemos que apegar a esta fórmula que tenemos ahí. Entonces, ya tendríamos el resultado de la integral gracias a este teorema directo, que lo vamos a ocupar de aquí en adelante cuando nos aparezca la secante. ¿Y qué es lo único que vamos a hacer? Primero, si la variable fuera teta, hasta aquí llegará el ejercicio. Pero como nuestra variable es x, tenemos que hacer el cambio. Entonces, voy a seguir a partir de ahí. Y en la sustitución de la variable teta por la variable x, me voy a apoyar en el triángulo y voy a encontrar dos razones trigonométricas. ¿Cuáles? Voy a encontrar secante y voy a encontrar tangente, porque son las dos que me interesan. En este caso, secante sería la hipotenusa, raíz de 64 más 9x cuadrado, sobre el adyacente, que sería solo 8. Es decir, que en donde está secante de teta voy a sustituir esta expresión. Y para el caso de la tangente de teta, en donde sería opuesto sobre adyacente, el opuesto sería 3x y el adyacente sería 8. Significa que donde está tangente de teta voy a sustituirlo por 3x sobre 8. Hagamos la sustitución. Acá me quedaría igual a 1/3 multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto
Eso sería secante de teta, que es esta fracción, aquí la tenemos, más de fórmula, la tangente de teta, que sería esta fracción, acá la tenemos, más la constante. Hasta aquí sería una respuesta, digamos, aceptable, pero es una respuesta que nunca van a ver en alguna de las opciones de respuesta que yo pongo en los exámenes. Porque, repito, ustedes a estas alturas, pues ya tendríamos que manejar un poco los procesos algebraicos. Y ese es mi objetivo también. En este caso, vean, tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador. ¿Qué sucede cuando tenemos la suma de fracciones con el mismo denominador? Se mantiene un denominador, vean, el 1/3 no cambia, el logaritmo natural tampoco, pero adentro del valor absoluto de esos dos denominadores 8, voy a mantener solo uno y voy a sumar los numeradores, tal y como aparece acá. Entonces ya reducimos un poco esa expresión. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que ahora tenemos un logaritmo natural de un cociente, del valor absoluto de un cociente. Y aquí podemos aplicar propiedades de los logaritmos. ¿Qué me dicen las propiedades de los logaritmos? Los logaritmos que veíamos en matemática 1 me dicen que el logaritmo natural, yo le voy a poner el valor absoluto, no hay problema. El valor absoluto de un cociente sería igual al logaritmo natural del numerador menos de fórmula el logaritmo natural del denominador. ¿Qué significa? Acá, aplicando esta propiedad de los logaritmos, me quedaría que eso sería igual a 1/3, se mantiene. Aquí voy a poner eso entre paréntesis porque voy a aplicar la propiedad a este logaritmo. Me quedaría logaritmo natural de todo el numerador, logaritmo natural de la raíz cuadrada de 64 más 9x cuadrado más 3x. Todo eso sería el numerador. Menos de fórmula, el logaritmo natural del denominador, que en este caso sería logaritmo natural del valor absoluto de 8, más, afuera del paréntesis, la constante c. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? 1/3 por el logaritmo natural me quedaría, aquí se aplica la propiedad distributiva, ese 1/3 se multiplica por este logaritmo natural y también por este otro logaritmo natural. Me quedaría 1/3 del logaritmo natural del valor absoluto de la raíz cuadrada de 64 más 9x cuadrado más 3x, menos de fórmula, 1/3 por logaritmo natural de 8 sería 1/3 logaritmo natural de 8 más la constante. Ahora, todavía hace falta algo y esto es como un análisis. ¿Cuál es el análisis que hace falta? Si nosotros en la calculadora ponemos 1/3 por el logaritmo natural de 8, nos va a dar un valor constante. Y si a ese valor constante le sumamos esta constante que nosotros sabemos que está ahí, pero no sabemos qué valor tiene, pero sabemos que es una constante. Si a esta constante le restamos el resultado constante que nos dará acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos una constante. Entonces, siempre que aparezca un valor constante como este, en donde no tengamos a la variable, esta constante me va a absorber a este valor. Entonces, la respuesta en sí nos quedaría como 1/3 del logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de 64 más 9x cuadrada más 3x más la constante. ¿Qué sucedió? Esta constante me absorbió a esta constante. Por lo que les digo, cuando operamos esas dos constantes, siempre vamos a tener un valor constante. Y la clave acá está que si este valor no tiene la x, no es variable, sino que sería una constante. Y ese sería nuestro resultado. Ahora sí, ese resultado sí lo va a encontrar como una opción de respuesta en mis cortos o en este caso en el parcial, porque ya este tema ya va a salir en el parcial. Una pregunta antes de avanzar.
Disculpe, licenciado, ¿podría poner como el ejemplo original, el origen, por decirlo así? Bueno, ahorita, el ejemplo original era este de acá. Este era el ejemplo original. Muchas gracias, licenciado. Bueno, otra pregunta. Bueno, ¿sí? Si el 1/3 logaritmo natural hubiera tenido una X, se hubiera dejado ahí, no lo hubiera absorbido la constante. Exacto. Si acá supongamos que hubiese aparecido una X, entonces ya la constante ya no lo absorbe porque aquí aparece la variable. Entonces ya no podemos absorber. Pero como no fuese el caso, significa que esta constante me absorbe a esta otra constante. Gracias. Bueno, continuemos entonces. Y para el ejemplo 3 vamos a cambiar un poquito la forma. Vamos a pensar un poquito más. Nos vamos a recordar un poquito más de procesos algebraicos que, como yo les dije desde un inicio, en esta primera unidad, el álgebra prácticamente nos va a hacer que aprendamos o va a hacer que nos obstaculice todo. Veamos. Para empezar, la expresión que tenemos de esa manera no se asemeja para nada a cualquiera de los tres casos que teníamos al inicio. Porque en el numerador nosotros tenemos prácticamente un trinomio, la raíz de un trinomio. Y si recordamos, los tres casos del teorema de Pitágoras, que depende del teorema de Pitágoras, en ninguno teníamos un trinomio. ¿Qué vamos a hacer? Ni modo, vamos a aplicar procesos algebraicos. En el caso de esa parte, lo que vamos a hacer será lo que está dentro del radical. Voy a trabajar solo con esa parte. Ahí voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Veamos cómo nos va a quedar. Para completar el trinomio cuadrado perfecto, voy a tomar esa condición y lo que yo necesito es saber qué valor tiene que ser ese término independiente, para que ese trinomio sea un trinomio cuadrado perfecto. Para ello, pues tendríamos que recordar cómo completar un trinomio cuadrado perfecto. Acá, si lo queremos hacer así de una forma sencilla, tendríamos que decir que para obtener el tercer término, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, a este término lo tendríamos que dividir entre dos, sacarle la mitad. ¿Siempre es la mitad? Sí, siempre es la mitad. Y eso nos daría 5. Este 5 elevarlo al cuadrado, eso sería 25. Significa que para que este trinomio sea cuadrado perfecto, aquí deberíamos de tener 25. ¿Sí? En otras palabras, este 21 tiene que ser 25. ¿Qué vamos a hacer? Pues para convertir a ese 21 en 25, yo necesito sumarle 0. Recordemos que es una técnica algebraica. Le voy a sumar 0. Pero esa no es la única forma del 0. ¿Cuánto necesito sumarle al 25 para que llegue, perdón, cuánto necesito sumarle a 21 para que llegue a 25? Necesitamos 4 unidades. ¿Alguien quiere preguntar algo? Escuché que encendieron el micrófono. Bueno, no. Repitiendo, para que este 21 sea 25 necesitamos sumarle 4 unidades. Entonces lo que yo voy a hacer, aprovechando este 0, será a este 21 sumarle 4 unidades, pero también restárselas. Y 4 menos 4, pues prácticamente es 0. Yo acá estoy jugando con este 0, pero escrito de forma diferente. Entonces, pero como yo no necesariamente le voy a restar el 4 para volver al 0, sino que
A este 21 le voy a sumar el 4, ese 4, y este menos 4 lo voy a dejar ahí. Entonces me quedaría x cuadrado menos 10x más 25, porque 21 más 4 sería 25, menos este 4, que lo voy a mantener. Ahora, ¿de qué me sirve tener esta expresión de esta manera? Para empezar, este ya sería un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Ahí ya tendríamos un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué queríamos un trinomio cuadrado perfecto? Porque ahora voy a factorizar ese trinomio cuadrado perfecto. Y para factorizarlo, si recordamos, ya que sé que ese es un trinomio cuadrado perfecto, voy a colocar, para factorizarlo, voy a colocarlo en un paréntesis. Primero, la raíz cuadrada del primer término sería x. Los signos menos por más sería menos, y la raíz cuadrada del tercer término sería 5, y todo esto al cuadrado. ¿Qué significa? Que este trinomio factorizado me quedaría la raíz cuadrada de x cuadrado sería solo x, menos por más sería menos, la raíz cuadrada del tercero sería 5, y todo eso tendría que estar elevado al cuadrado. Y a eso le tendríamos que restar el 4. ¿Qué logramos con esto? Con esto hemos conseguido prácticamente de tener un trinomio. Ahora tenemos dos términos en donde uno está la variable y está elevada al cuadrado. Y en el otro término tenemos un valor constante. Entonces, en lugar de poner este trinomio, yo voy a colocar esta forma factorizada. Veamos a qué me refiero. Entonces ahora me quedaría la integral. En lugar de esta raíz, yo voy a colocar la raíz de x menos 5 al cuadrado menos 4, todo eso entre x menos 5. ¿Sí? Ahora, esta forma ya se asemeja al teorema de Pitágoras. Lo único que, si lo queremos ver mejor, es como que, digamos que todo esto es u. Y supongamos, no es que lo voy a sustituir por u, no. Supongamos que todo lo que está dentro, toda la base es u. Entonces ahí tendríamos u al cuadrado menos 4. Vean, prácticamente como las formas que hemos venido utilizando. Lo único que va a aparecer es el paréntesis, ¿verdad? Pero al final los procesos se van a seguir manteniendo. Entonces, en lugar de trabajar con esta expresión, voy a trabajar con esta expresión. Y ya se fijaron de dónde proviene esa expresión. Vean, ahora ese sería el ejercicio, aunque el original ya sabemos cuál era, pero en sí lo que hicimos fue cambiarle la forma, pero en esencia sigue siendo exactamente el mismo trinomio que teníamos al inicio. Entonces, ahora vamos a aplicar la sustitución trigonométrica. Voy a tomar este radical, vean, voy a decir que para este radical, en este caso, la base, que sería x menos 5, que está elevada al cuadrado, como hay una resta acá, esa resta me indica que toda la raíz me está representando a un cateto. Entonces, este paréntesis sería para nosotros la hipotenusa, todo lo que está en la base, que sería x menos 5. Y esta base 2 sería para nosotros el cateto restante. Entonces, al aplicar esto al triángulo rectángulo, me quedaría la hipotenusa y los dos catetos, el ángulo de referencia, y x menos 5, vean, x menos 5, lo que está dentro del paréntesis, sería la hipotenusa, por eso lo voy a colocar así. Uno de los dos catetos tendría que ser en este caso el valor de 2, yo se lo voy a colocar a este cateto, y el opuesto sería toda la raíz. Vean, da lo mismo colocar 2 al cuadrado o colocar 4. Yo aquí coloqué el 2 al cuadrado para que ustedes vieran que la base es el cateto, no va a ser el 4, sino que la base. Y como 4 es lo mismo que tener 2 al cuadrado. Entonces, al ya tener este triángulo, vamos a ir a buscar la forma de sustituir esta integral. Y voy a empezar por x menos 5. Es decir,
voy a encontrar otra forma o una forma equivalente con la variable teta para x menos 5. Para ello, vean, aquí tendríamos el adyacente, acá tendríamos el opuesto y la hipotenusa. Vamos a relacionar la hipotenusa con el adyacente. ¿Cuál nos conviene? Pues en este caso sería la secante, porque la secante me deja a la variable x, que ahí estaría la hipotenusa, como numerador x menos 5, sobre, en este caso, el cateto adyacente, que sería 2. Despejamos el 2, está dividiendo, pasaría a multiplicar, y tendríamos, vean, ese sería un valor. A x menos 5, nosotros lo vamos a sustituir por 2 por la secante de teta. Es decir, en donde aparezca x menos 5 en el denominador, voy a colocar directamente 2 por secante de teta. Ahora bien, necesitamos el diferencial de x. Y para encontrar el diferencial de x, necesitamos a la x. Entonces, por eso acá, vean, vamos a hacer un pequeño cambio. Necesito a la x a ella sola. Entonces el menos 5 está negativo, lo voy a pasar positivo. Y el valor solo de la x sería este de acá. Pero repito, anteriormente nosotros vamos a utilizar el valor de x menos 5 para sustituir esto. Pero el valor de x lo voy a ocupar para encontrar el diferencial de la x. Entonces me quedaría el valor de x, que sería este, derivamos para determinar el diferencial acá. El 2 es una constante, solo lo colocamos, y la derivada de la secante es la secante por la tangente. Esa es la derivada. La derivada de 5, como solo 5 es una constante, entonces sería 0, ya no lo agregamos. Pero como aquí derivamos a la variable teta, entonces me quedaría el diferencial de teta. Y ya tendríamos el valor del diferencial, ese de acá, el valor de x menos 5, y solo me haría falta el de la raíz, y para determinar la raíz, vean, la raíz está en el opuesto y acá tenemos el cateto adyacente, que sería 2. En todo caso, voy a aplicar la tangente. La tangente de teta es igual al opuesto, que sería la raíz de x menos 5 al cuadrado menos 4 sobre el cateto adyacente, que sería 2. Ahora necesitamos despejar el 2 para que nos quede solo la raíz, que sería este valor. Entonces tendríamos que el 2 pasaría a multiplicar 2 por la tangente de teta es igual a la raíz de x menos 5 al cuadrado menos 4. Ese sería el valor para sustituir la raíz. Ya tenemos los tres, x menos 5, el diferencial de x, y también tenemos la raíz de x menos 5 al cuadrado menos 4. Pasemos a la sustitución entonces. Para la sustitución tendríamos que x menos 5 es 2 secante de teta, el diferencial de x es 2 secante de teta por la tangente de teta por el diferencial de teta, y la raíz, que sería 2 tangente de teta. Vamos a sustituir acá en la integral. Voy a empezar sustituyendo a la raíz. Vean, la raíz sería solo 2 tangente de teta, 2 tangente de teta por el diferencial de x, que sería todo eso, por 2 secante de teta por tangente de teta por el diferencial de teta, sobre x menos 5, que sabemos que esta resta es 2 secante de teta. 2 secante de teta. ¿Qué voy a hacer ahora? Tendríamos que simplificar, y para simplificar, vean, directamente puedo simplificar el 2 secante de teta con el 2 secante de teta, y ¿qué me quedaría? Este 2, que sería este de acá, y como sería una constante, directamente lo sacamos de la integral. Me quedaría la integral. Tangente de teta por tangente de teta sería tangente cuadrada de teta, y el diferencial de teta que tenemos acá. Y ahora, pues prácticamente tendríamos la tangente cuadrada de teta, y no tenemos ningún teorema en donde podamos aplicar directamente la tangente cuadrada de teta, pero sí tenemos una identidad que me podría ayudar. En este caso, la identidad podría ser
que la tangente cuadrada de teta es igual a la secante cuadrada de x, perdón, tangente cuadrada de x es igual a la secante cuadrada de x menos 1. Lo voy a sustituir. Me quedaría el 2, que es la constante, y adentro de la integral, secante cuadrada de teta menos 1, que es la identidad, por el diferencial de x. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a separar la integral para la secante cuadrada de teta y para el menos 1. Veamos, aquí lo tenemos, es lo mismo. Me quedaría para la secante cuadrada de teta 2 integral secante cuadrada de teta por el diferencial de teta. Ahí tenemos que distribuir también el diferencial menos este 2 nuevamente. ¿Por qué el 2? Porque el 2, acuérdense que le corresponde a la integral. Estamos multiplicando por la integral. Y si dividimos en 2 la integral, también el 2 se tiene que repartir para ambas integrales. Vean, ahí aparece. 2 por la integral de, en este caso, 1 por el diferencial de teta, que sería solo el diferencial de teta. Ahora sí, tenemos un teorema directo para la secante cuadrada de teta. La integral de secante cuadrada de teta sería simplemente la tangente de teta. Esa sería la integral directa. Entonces me quedaría este 2 por la tangente de teta menos este 2. La integral del diferencial de teta, pues solo sería 2 teta y a eso le tendríamos que agregar la constante. Fácilmente podemos integrar. Y ahora ya no tenemos integral. Pero vean, tenemos la tangente de teta y el valor de teta. ¿Qué necesitamos? Cambiar la variable teta a la variable original que sería x. Entonces vamos a hacer la sustitución de teta a la variable x y para ello me voy a apoyar en el triángulo. Necesitamos dos valores, tangente de teta y el valor de teta. Por lo tanto, me quedaría la tangente de teta es igual. En este caso, tendríamos que, ese sería el cateto opuesto, ese sería el cateto adyacente. Tendríamos cateto opuesto que sería toda la raíz y el cateto adyacente que sería solo 2. Ese sería el valor de la tangente de teta. Este es el valor que voy a sustituir acá. Pero para teta, ¿qué vamos a hacer? Porque también necesitamos un valor. Vean, primero me voy a apoyar en la hipotenusa y el adyacente. Si vinculamos estos dos valores, tendríamos que, perdón, aquí se me olvidaba, recordemos que esa expresión la utilizamos únicamente ¿para qué? La utilizamos para poder aplicar todo el proceso, pero en sí la operación original era la raíz de x cuadrado menos 10x más 21. Entonces acá, en este paso, cuando ya llegamos ya al final a la respuesta, esa expresión la vamos a utilizar como era la original, y la original era esta. Recordemos, por acá les voy a colocar. Acá nosotros hicimos el proceso para convertir este trinomio a esta forma y con esta forma pudimos hacer todo el proceso. Pero cuando ya llegamos a la respuesta, como es este el caso, y acá de la forma que factorizamos tenemos que escribir nuevamente la forma original para que ya la respuesta nos quede con la forma original del ejercicio. Vale. Entonces hacemos el cambio y al final, como les decía, necesitamos vincular hipotenusa con adyacente. Y para ello voy a ocupar la secante del ángulo. Es igual a, en este caso, x menos 5, que sería la hipotenusa, sobre el adyacente, que sería 2. Pero se dirá, sí, pero nosotros necesitamos teta. Fácil. Aquí tengo secante. ¿Qué podemos hacer acá? Despejar la secante. Si nosotros despejamos la secante, me quedaría el ángulo teta es igual. La secante cuando la despejamos en una ecuación, recordemos que siempre pasa como la secante inversa. ¿La secante inversa de quién? De esta fracción, de x menos 5 sobre 2. Es decir, que teta, solo este valor de teta, sería secante inversa de x menos 5 sobre 2. Entonces, los dos valores que voy a ocupar son la tangente de teta, que sería esta fracción,
y el valor de teta, que sería esta secante inversa. Aquí los tenemos, vean. Ahí tenemos esos dos valores y voy a hacer la sustitución. Me quedaría igual el 2 multiplicado por la tangente, que sería esta fracción, algo como eso. Aquí podemos simplificar el 2 con el 2 y me va a quedar solo la raíz, menos este 2 por el valor de teta, que sería la secante inversa de x menos 5 sobre 2, más la constante. Error de principiante, hacer esto. No podemos hacer eso, porque este 2 está multiplicando por la función inversa. Y este 2 es parte del argumento de la función inversa. ¿Qué significa? Este 2 por ningún motivo lo podemos tocar porque está esa secante inversa. Así que tengamos mucho cuidado y no caigamos en estos errores de principiantes. Entonces, la respuesta, ¿cómo me quedaría? De acá, como aquí sí podemos simplificar porque este 2 es un denominador de este radical. Entonces sí podemos simplificar. Entonces ahí me quedaría solo el radical menos este 2 multiplicado por la secante inversa. Lo voy a poner así más fácil sin el corchete, más el valor de C. Y ahora sí, esa sería nuestra respuesta. Vean, cuando solamente les quede el valor de teta, significa que va a aparecer una función trigonométrica inversa. Puede ser secante inversa, puede ser tangente inversa o puede ser cualquier función inversa. Lo único que sí, usted elija aquella función trigonométrica que le quede más compacta. En este caso, a mí me convenía más tener como función inversa a x menos 5 sobre 2. Y ese sería el ejemplo número 3. ¿Alguna pregunta?